Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer terminó el tiempo después de Epifanía y se nos adelantó o se adelanta la Semana Santa, que, como ustedes saben, el año pasado llegó muy tarde y ahora llega muy temprano. Ya a principios de abril es Semana Santa. ¿Qué podríamos decir acerca de este nuevo ciclo pascual? El primer ciclo pascual estuvo desde Adviento hasta ayer, después del tercer domingo de Epifanía. Y ayer mismo empezó el ciclo de Pascua, o que termina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin antes pasar por todo lo que ustedes ya saben. Quincuagésima, los 4 domingos de Cuaresma, los 2 domingos de Pasión y la Semana Mayor o Semana Santa. Y la perspectiva desde el punto de vista litúrgico cambia. Si antes nos gozábamos mucho y los ornamentos eran blancos, ahora es todo lo contrario. No hay flores en el altar y cambiamos a los ornamentos de nuevo morados. No debió haber habido gloria el día de hoy. Detalle muy significante que desgraciadamente a mí se me pasó, porque tampoco hubo Te Deum en los maitines de este día y de los sucesivos días o domingos que van a seguir. Dos predicaciones pueden surgir, pues tanto la epístola del apóstol San Pablo como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tienen un profundo sentido espiritual para este siglo que comienza. En los dos se repite una misma frase. En San Pablo dice: mas no todos entraron en la barca, o no todos entraron, para ser más concretos, a la tierra prometida. Una vez que salieron de Egipto y anduvieron por muchísimo tiempo en el desierto, los que entraron a la tierra prometida fueron muy pocos de aquellos que salieron de Egipto. Y entraron sí, pero los que nacieron después del cautiverio y durante el destierro o el camino por el desierto. Es más, ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. El libertador, el que sacó a Israel de Egipto y lo llevó
por muchísimo tiempo en el desierto o por el desierto, fue uno de los que no entró en la tierra prometida. Bien que nuestro Señor le prometió que vería de lejos lo que iba a ser la tierra prometida, pero por alguna razón que si ustedes la escudriñan en las Sagradas Escrituras la van a saber, no entró él a la tierra prometida. Es interesante, muy interesante, saber este dato por el cual Dios nuestro Señor castiga a Moisés. Y es bueno leer las Sagradas Escrituras para enterarse de en qué consistió el castigo y por qué Dios le castigó a Moisés. Y nos lo trae a la memoria el apóstol San Pablo en la epístola que ustedes acaban de escuchar. Por otro lado, nuestro Señor también nos recuerda lo mismo al final de su Evangelio. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y no es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo habla de este tema de la predestinación, si podemos llamarlo así, de aquellos que han sido elegidos para la salvación eterna. Porque en realidad los padres de la Iglesia en estos periodos de contratación de los obreros que van a la mies, ven las edades de la Iglesia desde que Dios nuestro Señor hizo todo cuanto vemos en la tierra hasta la parucía. Son dos periodos, el periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Nuevo Testamento. Por eso él dice, los últimos, los que están más cerca de la parucía, los que están en la parucía serán los primeros. Y los primeros, hablando de Caín, de Abel, que fue justo a los ojos de Dios, dice, serán los últimos. Y uno puede tranquilamente deducir de ese denario que es la vida eterna. Y la vida eterna para todos es la vida eterna, que no tiene precio, pero ahí es significada por un denario. En otras ocasiones habla nuestro Señor también de denarios, de los siervos fieles, a quien le da unos 5, le da 2 al otro y 1 a otro. Y ahí estaría la parte que complementa los denarios de estos jornaleros correspondientes a este Evangelio. Es verdad que la vida eterna o la visión beatífica es una para todos, así sea para Abel, así sea para el último que se salve, el último elegido, antes de que se inicie la parucía, antes del juicio universal. Pero dentro del organismo espiritual de la vida de nuestra alma, se puede aumentar
esa visión beatífica, pues no es la misma visión beatífica para Moisés que para la Verónica dentro del todavía Antiguo Testamento e iniciando el Nuevo. Claro que tiene una visión beatífica mucho mayor Moisés, y así sucesivamente también en nosotros se puede dar un aumento de la visión beatífica en la vida eterna. Lo dice el apóstol mismo San Pablo. Bien sabemos nosotros, dice, que el que corre en el estadio corre para ganar el premio supremo. Y en esos hay 3 grados. Es el primero, como el segundo y el tercer lugar. Sin duda alguna, el que más resalta, el que saca el primer lugar, y es al que San Pablo se refiere, como diciéndonos, es este el momento en que en el Nuevo Testamento se vuelve a abrir el mar Rojo. Pero ya no es ya no es Moisés quien va al mando de los rescatados, sino quien va al mando de los rescatados es nuestro Señor Jesucristo. Y al decir de esto, pues indudablemente que desde Adviento hasta este tercer domingo después de Epifanía, que ya expiró, sin duda alguna que Dios nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya en la Anunciación, ya naciendo en el pesebre, y todos los misterios que le siguieron no era sino mostrarnos que ya había llegado a la tierra el Salvador del género humano. Pero nuestro Señor Jesucristo nos saca de este mar rojo o de este desierto terrible en el cual nos encontramos cuando Él es crucificado, cuando ya Él es el Redentor del género humano. Una cosa es el Salvador que se nos presenta durante los tiempos de Navidad y Epifanía, etc., y otra cosa es el Redentor, que implica necesariamente la muerte de nuestro Señor para redimirnos, para rescatarnos, para sacarnos de este mar rojo que es el mundo actual, para librarnos de la persecución del rey o faraón, pero no de Egipto, sino de los infiernos, para sacarnos también a nosotros de ese pecado original que se contrajo allá en el paraíso. Motivo por el cual el maitines de este día empieza precisamente con la creación de todo cuanto existe, pero también con la creación del hombre, y también con la caída, y también con la promesa divina que el Padre Eterno hace allí en el paraíso, en donde por un lado
atroces tormentos nos esperan por haber transgredido la ley, pero por otro lado, la promesa divina de que seremos redimidos, de que habrá un Redentor, porque de antemano sabe el Padre Eterno que no somos nada ante Él, y el pecado que se cometió atenta directamente contra Él. Hacer un pequeño paréntesis. Qué barbaridad se mandó el presidente de esta nación al hablar de nuestro Señor Jesucristo y hacerle depender de la carne. No es la primera vez que se dice esto de nuestro Señor Jesucristo. No nos sorprenda, pues ya los modernistas también lo habían dicho. Y algunos sostienen todavía eso. Y entre los protestantes es pan comido. Pero no deja de llamar la atención que un jefe de un país diga semejante burrada. Pero yo me pregunto, ¿qué se puede esperar de un masón? Es consecuente con lo que él hace o practica. Pues bien, ¿no fue acaso también un pecado gravísimo el que cometieron Adán y Eva? En el paraíso tenían todo, gozaban de todo y renunciaron a todo. De todo aquello que ellos tenían, nosotros no vimos absolutamente nada. Ni Abel, ni Caín, ni los descendientes de ellos vieron ni gozaron de lo que Adán y Eva tuvieron en el paraíso. Y como era tanto lo que Dios dio al hombre, que el haberlo rechazado, el haber cometido ese pecado gravísimo, adversio a Dios, el conversio ad criatura, merecía un castigo tan grande como el que ahora nosotros padecemos. Que Dios nuestro Señor no solamente nos anestesió para que no sea tan doloroso como tendría que ser, sino que también nos dio el antídoto, por así decirlo, para que curemos totalmente de ese pecado, ya que en el cielo no se admite alma que vaya manchada del pecado original, ni del pecado actual, ni del pecado venial. Debe estar limpio totalmente. Y ese antídoto no lo obtuvimos sino en la cruz. Y no fue elaborado por nosotros, sino que ese antídoto nos fue dado del cielo. No porque lo hayamos merecido, porque en realidad, ¿qué mérito puede haber en un pecador? ¿De qué mérito presume un pecador? De ningún mérito en absoluto. Más bien es merecedor de la ira divina. Sin embargo, Dios nuestro Señor nos suministra ese antídoto. El Padre Eterno pone a su Hijo como mediador entre Él y nosotros, como el que paga la deuda.
Y su antídoto no es otro que su sangre cayendo sobre nosotros. Y Él sí podía merecernos a nosotros las gracias necesarias para volver a la amistad divina que nosotros perdimos en el pecado original, en el pecado actual o incluso en el pecado venial, cuando este es acumulativo y se convierte en pecado mortal. Si pues de esta manera nos invita el apóstol a que reflexionemos durante todo este tiempo pascual o de preparación al gran acontecimiento que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que debemos ayunar, que debemos abstenernos, que debemos tomar en serio lo que la Iglesia nos manda como una preparación para ese gran acontecimiento, es que debemos observarlos si queremos ganar el premio, si queremos guardar la vida eterna, si queremos alcanzarla, si queremos aumentar en la gracia para tener una mayor visión beatífica, si queremos ser de aquellos pocos elegidos que Dios nuestro Señor llevará a la vida eterna. Si no queremos, entonces no corramos. Por eso dice el apóstol: yo me privo de esto otro, y de esto otro, y de esto otro, porque ya que soy apóstol y predico a nuestro Señor Jesucristo, no quiero ser yo reprobado y no elegido entre ese grupo pequeño, porque en vano sería entonces mi predicación, puesto que no he sido elegido para ese grupo especial. Igual podría decir de vuestro servidor, que la gracia de nuestro Señor supla mi flaqueza, mi debilidad, mi miseria, mi nada, para que esta misma gracia de nuestro Señor me eleve y poder ser parte de ese grupo pequeñísimo de elegidos. Qué gran alegría sería esa. Y qué gran alegría sería también verlos a ustedes entre ese pequeño grupo de elegidos. Sin duda alguna, que es la gran corona del sacerdote. Saber que con la doctrina predicada, y que no predica otra cosa sino nuestro Señor Jesucristo, podamos vernos dentro de ese grupo pequeño de elegidos. Sin duda alguna que la gracia de Dios es muy importante y es esencial, pero también es de gran importancia para nuestra vida espiritual la intervención de la Santísima Virgen María. Por eso es que también debemos acudir a ella y decirle: Madre, ruegue a su Hijo para que se fije en mí, para que indignísimamente me elija y forme parte de ese pequeño rendir que Él menciona en este Evangelio. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.